¿Qué hace la incredulidad? Todos debemos dar gracias a Dios porque Dios es un ser bondadoso, es un ser que además es muy paciente para con todos sus hijos. Como todo buen padre, Él espera que crezcamos y maduremos en todos los aspectos de la vida cristiana. Entre ellos, pues que cada vez creamos más en Él y en sus promesas. Algunos signos de inmadurez o de falta de crecimiento en nosotros se demuestran por nuestra falta de paciencia y de misericordia hacia los demás. Nos gusta que las cosas se hagan bien y a la primera, como si nosotros las hiciéramos así, como si fuéramos perfectos y nunca nos equivocáramos. Pero no es verdad. Todos, absolutamente todos pasamos por un periodo de aprendizaje, de adaptación y de crecimiento. Otras veces, por ejemplo, también nos cuesta mucho trabajo perdonar a los demás. Y no sé si tú recuerdas ese pasaje que está en Mateo 18, 21 y 22, cuando precisamente Pedro está hablando con Jesús y le pregunta, ¿verdad? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Tal vez Pedro creyó que se había visto muy espléndido al estar dispuesto a darle 7 oportunidades a su hermano. Pero Jesús fue muy tajante, ¿verdad? Y le dijo, no 7, sino 70 veces 7, es decir, siempre. También a veces somos más severos con nosotros mismos de lo que es Dios y nos cuesta mucho trabajo perdonarnos a nosotros mismos. Cuando fallamos, nos laceramos mentalmente, nos descartamos, nos escondemos en el fondo de nuestro remordimiento y corremos el riesgo de permanecer mucho tiempo en ese estado. Pero si ya estás padeciendo el arrepentimiento, lo único que tienes que hacer es ir a Dios en busca de su perdón y creerle que te ha perdonado y de esta forma pues continuar con tu vida. Así como en el trato humano, Dios te ordena perdonar siempre a tu hermano. Igualmente, en medio de nuestros defectos y equivocaciones, Dios no nos desecha, porque Él es un Dios que siempre está dispuesto a perdonar. A Él no le cuesta ningún trabajo hacerlo. Dice el profeta Isaías que Él es amplio en perdonar. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así exactamente es Dios. Así que no tenemos que hacer otra cosa porque Él no nos regatea su perdón.
Otro signo de inmadurez es que nos cuesta creer algunas cosas que están en la Biblia. A veces las promesas de Dios se nos pueden hacer lejanas o inalcanzables, pero crecer en el creer es precisamente una parte de nuestra madurez espiritual. Hoy vamos a ver un ejemplo de cómo el pueblo de Israel luchó constantemente con el problema de la incredulidad. Habían pasado 430 años y el pueblo de Israel seguía siendo esclavo en Egipto. Esto era demasiado tiempo. Y aunque ellos habían podido adaptarse bastante bien a su condición por más de 4 siglos, llegó un momento en que las cosas cambiaron y su situación empeoró y se volvió verdaderamente insoportable. Y entonces comenzaron a clamar a Dios para que fueran liberados de tan grande opresión. Dice en Éxodo 2, del 23 al 25, lo siguiente. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y vemos cómo fue el proceso. Metidos en un problema, dice el texto que empezaron a gemir. O sea, hubo una oración, un clamor que dice que subió al cielo. Y entonces Dios oyó, se acordó, miró, los reconoció y los atendió. Es importante observar que todo empezó cuando su pueblo clamó a Dios. Siempre que Dios hace un milagro, empieza así, atendiendo a un clamor, atendiendo a una oración, a un gemido. Porque pues además Dios premia al que cree que Dios puede atender su clamor. Como todos conocen la historia, Dios les mandó a Moisés como su libertador, como aquel que lo sacaría de la esclavitud de Egipto. De aquí entendemos, ¿verdad?, que Egipto sea un tipo del mundo y Moisés sea un tipo de Cristo, quien nos libera de la esclavitud del pecado. Bien, Dios les había prometido una tierra rica y hermosa en donde habitarían para siempre. Y esta, pues los estaba esperando. Pero antes tenían que pasar por varias vicisitudes, porque pues sabemos que la vida es así igualmente para todos. Antes de llegar al cielo, ¿verdad?, hemos de pasar por esclavitudes y desiertos para que seamos probados y al fin nuestra vida culmine en la tierra que Dios nos ha prometido. Al encaminarse a la tierra de Canaán, estando ya muy cerca, Moisés organiza una expedición enviando a 2 espías para reconocer
el terreno. Después de 40 días que duró este reconocimiento, regresaron y el reporte de 10 de ellos fue terrible. Dijeron: la tierra es fantástica, de ella fluye leche y miel, pero la gente vive en ciudades fortificadas y lo peor de todo es que son enormes. A su lado parecíamos langostas y así les parecíamos a ellos. Pero dentro de ese grupo de espías hubo dos, Caleb y Josué, que tuvieron un enfoque distinto. Ellos fueron más optimistas y creyeron y dijeron: efectivamente, así están las cosas. Pero ¿qué importa? Debemos confiar en el favor de Dios. Él nos ayudará a conquistarla. No le tengan miedo a esa gente, porque el Señor está de nuestro lado. Pero todas estas personas del pueblo de Israel que los escucharon, pues no les creyeron a ellos, sino al reporte de los otros 10 espías. Y comenzaron a decir: para esto, mejor hubiéramos muerto en Egipto y no aquí en el desierto. ¿Te imaginas lo que sintió Dios? Pues exactamente lo que sentiría cualquier padre que se ha esmerado en escoger el mejor regalo para su hijo y en el momento de dárselo, en vez de recibirlo con agrado, con gratitud, con entusiasmo, se pone a llorar nada más porque el regalo no le gusta. Dicen los biógrafos de Cantinflas, de Mario Moreno, el Mimo, que siempre consintió mucho a su hijo Mario Ivanova. Por cierto, fallecido prematuramente a los 57 años y que tuvo una vida terrible y echó a perder la vida de sus propios hijos. Bueno, este personaje pues fue un consentido de consentidos. Todo se lo dio su padre a manos llenas. Un día, en uno de sus cumpleaños, a Cantinflas se le ocurrió sorprender a su hijo único, ¿verdad?, regalándole un auto de edición especial. Cuando Mario vio el flamante auto, en vez de darle las gracias a su padre, lo fue a estrellar en una de las paredes del frontón de la residencia, porque este no era el coche que le había pedido a su padre. Yo no sé qué hizo Cantinflas, pero yo en ese momento le hubiera regalado un boleto para su nuevo transporte, el metro. Para obtener este regalo de tierra, ciertamente había que pelear, pero ya estaba dada. Aún así, estos israelitas no creyeron poder conquistarla. Entonces, cuando Dios vio la reacción de sus hijos ante su regalo, llegó a su límite y le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo voy a soportar las habladurías de estos malvados? Ya han hablado bastante mal de mí. Su castigo será que morirán aquí en el desierto. Con excepción de Caleb y Josué,
ninguno de ustedes entrará en la tierra prometida. Así sabrán lo que es ponerse en mi contra. Hay quienes piensan que no creerle a Dios es cualquier cosa, que lo pueden hacer una y otra vez sin esperar consecuencias. Pero esto no es verdad. Piensan que pueden oír y rechazar a Dios y que no va a pasar nada hasta que pasa. Esta actitud de desconfianza, de rebeldía y de incredulidad es repudiada por Dios, porque esta actitud es tener en poco todas las cosas que Dios te da y que no aprecias. Además, es como estar jugando con su paciencia. Pero debes saber que la paciencia de Dios tiene un límite. Llegará un momento en que Dios te dirá como a su pueblo, basta. ¿Hasta cuándo crees que te voy a soportar? La paciencia de Dios puede terminar cuando menos lo esperes. ¿Y sabes cuándo es esto? Cuando no ve en ti respuesta, cuando solo ve tu rechazo, tu incredulidad y tu indiferencia. Cuando no te conmueve con nada, cuando no te convence con nada, y solo ve que empiezas a endurecer tu corazón contra Él. Y entonces ya no hay nada que hacer, solo recibir las consecuencias de tu resistencia. Bueno, pues a partir de entonces, como leí en el texto, ¿verdad? El pueblo estaba condenado a que todos ellos murieran durante esos 40 años que estarían vagando en el desierto. 40 años fue el castigo a todos los que se unieron al mismo sentir de la incredulidad de los 10 espías. Un año de disciplina por cada día de duda, de falta de fe y crítica. Esto es, 40 días de incredulidad, 40 años de castigo. Aún así, ¿verdad?, la incredulidad de ellos creció y llegó a un punto que Dios se vio en la necesidad de disciplinarlos. De pronto aparecieron serpientes por todos lados y comenzó una gran mortandad en el campamento de Israel. Y ante esta tragedia, pues Moisés se compadeció de ellos y empezó a gemir, a orar y a clamar a Dios. Él intercedió por ellos y le suplicó a Dios por su misericordia. Estas personas ya estaba escrito que morirían durante los próximos 40 años, pero precisamente a causa de su rebeldía, Dios les adelantó la muerte y en forma espantosa, porque bueno, en ese entonces no había estos antígenos, sino que la muerte era terrible, ¿verdad? La muerte por mordidura de serpiente. Pues su pecado había orillado a Dios a mandar este castigo. Pero en ese entonces, como ahora, ¿verdad?,
algunos en medio de su sufrimiento, algunos cuando empiezan a sentir el rigor, el peso de la mano de Dios, cuando empiezan a tener una enfermedad, una pérdida o una prueba, ¿verdad? Voltean a Dios y Dios premia esto. Y en ese momento les dio una oportunidad de vivir, pero a los que creyeron en que podían recibir de parte de Dios un regalo de sanación. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, que la pusiera en un asta y la clavara en medio del campamento. Y les dijo: todo aquel que sea mordido y mire a esta serpiente de bronce, se salvará. Quizás algunos vieron este remedio como algo ridículo o poco creíble, pero esta era una prueba de fe. Y además, era la única provisión, el único remedio de Dios para sacar de la muerte a los infectados con ese veneno mortal. De tal manera que los que no creyeron fueron los que murieron, y los que sí creyeron recobraron su salud. Por esta razón, Jesús usaría este ejemplo para explicarle a Nicodemus la forma de remediar la muerte espiritual. Remedio que sería adquirido por todo aquel que de igual forma volteara a ver a Jesús en la cruz, entendiera la razón de su muerte y creyera en él por fe para encontrar la vida eterna. Vale la pena recordar estas preciosas palabras que Jesús expresa precisamente en este diálogo con Nicodemo. Dice en Juan 3, 14 y 15 lo siguiente. Es Jesús hablando con Nicodemo, diciéndole: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues durante todo el tiempo en el desierto vemos dos contrastes. Por un lado, un pueblo en constante rebeldía, cayendo en idolatría, en incredulidad, dudando, retando a Dios todo el tiempo, etc. Y por otro lado, Dios cuidándolos, alimentándoles, no permitiendo que su salud se deteriorara en general, cuidando sus pertenencias, ¿verdad? Como dice Deuteronomio 29:5, que ni siquiera su calzado ni su vestido se deterioraron durante esos 40 años. Dice así en Deuteronomio 29:5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Qué bueno que Dios es así, ¿verdad? Que tiene misericordia y entendimiento de la necesidad y de la condición humana, que es lento para enojarse, que nos da 1000 oportunidades para corregir y arrepentirnos, pero que también no puede ser burlado y que nunca dejará sin castigo al culpable. Es de destacar que si había alguien entre el pueblo de Israel
que deseaba con todo su corazón entrar a la tierra prometida era Moisés. Pero desgraciadamente, él también cayó en desobediencia e incredulidad. Y por esta razón se le negó la entrada a esta tierra. Él moriría antes de que esto ocurriera. Antes de morir, Dios lo llevó al monte Nebo, desde donde contempló la tierra y le dijo: Moisés, esta es la tierra que le prometí a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. He querido que la veas con tus propios ojos, pero no vas a entrar a ella. ¿Hasta dónde nos puede llevar la incredulidad? Jesús es muy claro al darle la importancia al hecho de creer, porque finalmente creer es la base, es el fundamento, es el cimiento de la salvación o de la condenación. Fíjate cómo dice Jesús en Juan 3:18. El que en él cree, ¿verdad? Está hablando de Jesús, ¿verdad? Él mismo. El que en él cree o en el que en mí cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, del único Hijo de Dios, que es Jesús. ¿Te das cuenta de la importancia que Dios le da al creer? Porque mira, Dios no le pide al no creyente que se vaya de rodillas a ningún lugar, tampoco que haga un templo, ni que castigue su cuerpo, ni que realice 100 obras, pensando que por estas cosas irá al cielo. No. A través de toda la Biblia hay una constante, ¿verdad? En todas las enseñanzas, en donde es muy claro que lo único que Dios pide para encontrar la salvación es creer en Jesús y en su obra. Y viendo desde el punto de vista la importancia que reviste el hecho de creer, podemos concluir que el único lugar donde te puede llevar la incredulidad es a perder. Solo a esto te lleva. Con ella no hay nada que ganar, solo perder y perder, hasta que finalmente te puedes perder para siempre. Este pueblo incrédulo falló. Y su líder, Moisés, también falló. Siendo un heraldo, un modelo a seguir, al final de su vida, él cayó en incredulidad y no alcanzó la promesa en vida que Dios tenía para él. Algo que es increíble, ¿verdad? Y algo que seguramente él lamentó siempre. Y pensando en esto, precisamente Pablo nos hace una amonestación a los creyentes y nos habla de lo que él hacía consigo mismo para no caer precisamente en el pecado de la incredulidad. Dice en 1 Corintios 9:27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y él está hablando en un sentido figurado. Dice, no sea que habiendo sido heraldo, como lo fue Moisés y como lo fue Pablo, dice, no me vaya a pasar a mí también, ¿verdad?
que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Para el creyente no puede haber algo más triste que ver pasar frente a sus ojos las promesas de Dios y darse cuenta que su incredulidad le impidió hacer las suyas. De darse cuenta que en algún momento de descuido, de frialdad, de distanciamiento de Dios, le puede pasar lo mismo que le pasó a toda esa generación del pueblo de Israel, a la que por su incredulidad se le negó la entrada a aquella tierra anhelada. Pero finalmente que no pudo tomar, ¿por qué? Pues porque no creyó. A nadie le sirve ver las promesas de lejos, de ser testigo de cómo Dios puede estar bendiciendo la vida de otros creyentes, ¿verdad? De cómo Dios contesta sus oraciones, pero que Él no reciba nada por su falta de fe. Y desde luego sabemos que para el no creyente, pues la situación es diferente, ¿verdad? Para el no creyente, pues no puede haber mayor tragedia que ver pasar ante sus ojos el Calvario sin creer en él. Sin ver en la cruz la provisión única de salvación que Jesús le ha dado al hombre por medio de su sacrificio para que él pueda encontrar liberación y pueda encontrar también salvación. Es muy clara la Biblia cuando dice, por ejemplo, en Juan 8:24, cuando Juan recoge las palabras de Jesús diciendo y dando esta sentencia: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Claro, aquí Jesús está resumiendo lo que mucho tiempo atrás había dicho y lo que seguiría diciendo, ¿verdad? Cuando dice, porque si no creéis que yo soy, es decir, las personas que no creyeran que Jesús era básicamente el Salvador. Entonces podríamos leer este versículo de esta forma, porque si no crees que yo soy tu Salvador, entonces en tus pecados vas a morir, porque no hay otra forma de encontrar a Dios más que a través de Jesucristo. Bueno, pues si tú eres un creyente al que le cuesta creer, ¿te parece una contradicción esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, un creyente que no cree, cuando por definición, pues el creyente debería ser una persona que cree, pero es que hay niveles de creer. Bueno, pero si tú eres un creyente al que le cuesta creer, debes de pedirle a Dios que te haga creer mejor. En una ocasión, ¿verdad? Un hombre se acercó a Jesús y le pidió exactamente esto. Le pidió que le ayudara a creer. Dice en Marcos 9 lo siguiente: y respondiendo uno de la multitud, dijo, dirigiéndose a Jesús: Maestro,
traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Sí, estaba poseso el hijo de esta persona. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Básicamente, la petición de esta persona fue, Jesús, creo, pero ayúdame a creer más. Ayúdame a creer bien. Y esta debe ser la petición que muchos tienen que hacer. Porque cuando algunos oyen cosas, ¿verdad? Cosas y promesas que están escritas en la Biblia, les cuesta trabajo creerlas. Pero Dios les puede ayudar para que todas las promesas de la Biblia se conviertan en todos profundas convicciones y experiencias. Y desde luego, si tú eres una persona que aún no ha creído en Jesucristo, este sería el primer paso que tú tendrías que dar para tener este acercamiento que te hace falta tener para con Dios. Tienes que ver a Jesús y tienes que creer en su obra y confiar y creer en Él para salvación. Finalmente, para terminar esta mañana, te quiero invitar a que oremos en los términos en los que el autor del libro de Hebreos oró. Esto está en Hebreos 3, versículos 12 y 13. Dice así, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Fíjate, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranatha.